Bueno, os doy la bienvenida a este análisis. Ya sabéis que hablar de urgencias médicas es muchas veces hablar de un caos absoluto, ¿verdad? Sirenas a tope, un montón de gente hablando a la vez y una presión brutal. Pero justo en medio de ese torbellino, la diferencia literal entre la vida y la muerte está en nuestra capacidad para transformar toda esa confusión en un protocolo claro, secuencial y, sobre todo, súper práctico. Hoy vamos a destilar esa locura del box de urgencias para convertirla en una hoja de ruta clarísima. Vamos a ver cómo los equipos médicos logran controlar el entorno más impredecible que existe durante esos minutos de oro de un trauma severo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginaos la escena, ¿de acuerdo? Las puertas de urgencias se abren de un portazo y entra una camilla a toda pastilla. Con tanta sobrecarga visual, tanta sangre, tanto ruido, ¿qué es lo primerísimo que hay que evaluar? Hay que anclar la mente en la realidad médica. Antes de ponernos a mirar monitores o preparar medicación, la evaluación tiene que empezar por el contacto humano más básico. Hay que determinar al instante el estado general de la persona que acaba de entrar. Y para no perder el norte bajo esta presión extrema, tenemos que seguir un esquema mental muy rígido, una especie de lista de verificación clínica. Empezaremos por la prioridad cero, consciencia e inspección. Luego pasaremos a los valores de alarma de shock, el acceso a la vía aérea, la tecnología rápida con oximetría y glucómetros y terminaremos con algo vital, como el registro evita errores catastróficos. Empezamos con el punto 1, prioridad 0, conciencia e inspección. Vamos a ver cuál es la primera gran regla de la reanimación cuando nos enfrentamos a lo impredecible. Ese primer vistazo al paciente es literalmente la puerta de entrada a cualquier diagnóstico. Con una sola mirada ya tenemos que estar evaluando si hay signos obvios de dificultad respiratoria, posturas raras o si hay falta de respuesta. ¿Habla? ¿No reacciona a los estímulos? Esa primera impresión nos va a marcar el camino a seguir inmediatamente. Y cuando hablamos de conciencia, el objetivo es siempre este número, un 15/15 en la escala de coma de Glasgow. Pero ojo, porque aquí hay un detalle fascinante que provoca el trauma. Fijaos, incluso si alguien llega aparentemente consciente y con una puntuación perfecta, puede tener amnesia total del episodio. Es como si el cerebro fuera un interruptor. La luz se apaga durante el accidente y de repente, ¡pum!, se vuelve a encender y la persona está en urgencias sin tener ni idea de cómo ha llegado allí. Esta evaluación neurológica rápida es sin duda el cimiento de esos minutos de oro. Pasamos al punto 2, valores de alarma de shock. Una vez vista la conciencia, el reloj empieza a ir más rápido y tenemos que buscar banderas rojas. Y esto ilustra perfectamente a lo que me refiero. La diferencia entre un corazón sano y uno que está luchando por sobrevivir es abismal. A ver, conocer la línea base fisiológica, lo normal de tensión y frecuencia cardíaca, es necesario, claro. Pero en una urgencia no buscamos lo normal, buscamos los extremos, buscamos lo que está fallando estrepitosamente. Aquí la tenemos, la señal de alarma definitiva. Si vemos una presión arterial que cae por debajo de 90 combinada con una frecuencia cardíaca que se dispara por encima de 120 latidos por minuto, cuidado, estamos ante un shock hipovolémico. El cuerpo está perdiendo volumen a pasos agigantados. En nuestra jerga, esto significa que hay un grifo abierto en alguna parte. Ya sea por una caída desde un cuarto piso o por una hemorragia interna que no vemos, el equipo tiene que encontrar urgentemente por dónde se escapa la sangre antes de que el corazón se quede sin líquido para bombear y se pare. Siguiendo nuestra secuencia, punto 3, acceso a la vía aérea. Si la circulación no da tregua, el sistema respiratorio muchísimo menos. Vamos al siguiente paso, salvavidas. Lo ideal es que un adulto respire entre 12 y 20 veces por minuto. Pero en el box de reanimación, una frecuencia que cae por debajo de 10 es una sirena atronadora. Un paciente que respira tan poco se va a deprimir rapidísimo, así que hay que preparar el equipo de soporte ventilatorio avanzado y la intubación a la velocidad del rayo. Hay una analogía brutal que se usa mucho en primera línea. Imaginaos que cogéis aire y aguantáis la respiración, pues el tiempo que aguantéis sin soltarlo es exactamente el mismo tiempo real que tiene el equipo médico para instrumentar la vía aérea del paciente. 0 oxígeno en ese lapso. Por eso mismo no puede haber fallos técnicos. El laringoscopio tiene que encender perfectamente, el balón del tubo no puede estar pinchado y la guía tiene que estar a mano. Un segundo buscando material es un segundo sin oxígeno para ese cerebro. Vamos con el punto 4. Oximetría y glucómetros. La tecnología es clave en este entorno de presión extrema, pero tiene sus propias reglas que debemos conocer al dedillo. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante aquí es cómo interactúa la biología humana con la electrónica. A ver, un oxímetro de pulso no hace magia. Es un pequeño ordenador y necesita unos 15 segundos de estabilidad para darnos un valor real. Si lo ponemos mientras movemos al paciente de forma brusca al llegar a urgencias, nos va a dar lecturas falsamente bajas. Hay que dejar que se estabilice un momento para tener un dato fidedigno. Y luego está algo tan cotidiano como el estado físico de las manos. Elementos como uñas acrílicas gruesas, esmalte oscuro o incluso barro de un accidente en la calle
van a bloquear la luz del sensor del oxímetro. Esto es súper peligroso porque genera falsas alarmas de hipoxia, lo que podría llevarnos a iniciar tratamientos innecesarios. Y todo porque la máquina literalmente no puede ver a través de la uña para hacer la evaluación. Lo mismito pasa con los glucómetros. Cuando la pantallita dice error, no es que esté rota, es que está gritando que hay una emergencia extrema. Da error cuando el azúcar cae por debajo de 40 o se dispara por encima de 700. Fijaos en esta anécdota médica real, que es alucinante. Un paciente llegó a urgencias esposado por la policía porque estaba súper agresivo, completamente irracional. Al ver que el glucómetro daba error, diagnosticaron una bajada brutal de azúcar. Con solo meterle un poco de dulce de leche en la boca, recuperó la consciencia y la calma casi al instante. La máquina marcaba error, pero en realidad era una urgencia vital facilísima de revertir. Dentro de todas estas evaluaciones, tenemos un asesino silencioso: la temperatura. El shock hipovolémico empeora una barbaridad si hay hipotermia. Hay una historia que pone los pelos de punta de un paciente en la UCI, intubado pero consciente, que no paraba de señalarles desesperadamente los pies a los médicos que pasaban. Se le estaban congelando. Está claro que hay que desvestir para examinar y buscar lesiones ocultas, pero abrigar inmediatamente después para proteger es absolutamente vital para detener el ciclo del shock. Y llegamos al punto 5. El registro evita errores. Después de toda la acción inmediata y frenética, toca calmarse y ser sumamente meticulosos, porque el mejor rescate se puede ir al garete por un mal papeleo burocrático. En medicina de emergencia hay una regla de oro inquebrantable, un auténtico muro de contención. Lo que no está escrito no se hizo. Imaginaos estabilizar a alguien con una dosis alta de un sedante potente y que se nos olvide apuntar la hora. Llega el turno siguiente, ve el historial en blanco, asume que no le habéis dado nada y le mete una segunda dosis. ¡Bum! Una sobredosis letal solo por falta de papeleo. Entonces, el punto crucial es este. Hay que huir de las suposiciones. Apuntar la hora exacta, el valor calcado del monitor y el tipo de fluido específico que le estamos poniendo es literalmente la continuación del tratamiento. Esa costumbre tan negligente y peligrosa de inventarse valores repetitivos de presión arterial jornada tras jornada, solo porque el paciente parece estable, enmascara tendencias súper peligrosas y fallos multiorgánicos silenciosos. Así que cerramos esta exploración con una pregunta muy seria que nos tenemos que hacer frente a cualquier historial clínico. ¿Estamos describiendo la realidad vital de este preciso instante o nos estamos limitando a hacer una copia automática y súper peligrosa de lo que pasó ayer? Dominar el caos del trauma no es solo actuar rápido con un laringoscopio, es tener la agudeza mental de medir con exactitud, registrar con rigor y estar siempre atentos a esos datos que literalmente sostienen la vida humana. Nos vemos en la próxima explicación.